Hijos e hijas amados en Cristo, ¿habéis entrado alguna vez a vuestro hogar y sentido una inquietud extraña, como si algo no estuviera bien? Tal vez una pesadez en el aire, un conflicto que surge sin razón, o un miedo que se cuela al apagarse las luces. No estáis solos. En estos tiempos, el mundo parece fascinado por lo sobrenatural. Películas, libros, espectáculos glorifican la oscuridad. Hacen parecer a los demonios, fuerzas invencibles, pero permitidme compartir una verdad que corta todo ese ruido. Ningún demonio en el infierno, ningún espíritu maligno, ningún poder de las tinieblas puede resistir el nombre de Jesucristo. La Biblia no es un libro antiguo, es un arma viva. La guerra espiritual es una realidad que enfrentamos cada día. Hoy comparto un mensaje transformador del Papa León XIV, un guía espiritual cuya sabiduría ha llevado innumerables almas a través de batallas invisibles. Ha revelado 11 versículos bíblicos que los demonios temen profundamente, versículos que no quieren que sepáis, pronunciéis o reclaméis. No son solo palabras, son espadas divinas, más afiladas que el acero, diseñadas para romper fortalezas, restaurar vuestras vidas al propósito de Dios. Si escucháis esto, no es por casualidad. Dios os trajo aquí para armaros con la verdad que hace temblar al infierno. Tomad un momento para proclamar en vuestros corazones vuestra fe en la victoria de Cristo. Quiero orar por vosotros, pidiendo a Dios que llene vuestros hogares con su paz y poder. ¿Estáis listos para descubrir las Escrituras que el Papa León XIV te dice cambiarán todo? Comencemos con una oración. Señor Jesucristo, Rey victorioso, te alabamos por tu poder, que vence toda oscuridad. Llena nuestros corazones con tu Espíritu Santo. Equípanos con tu palabra viva para resistir al enemigo. Protege nuestros hogares como santuarios de tu amor. Que las enseñanzas del Papa León XIV nos fortalezcan en esta guerra espiritual, nos acerquen a tu corazón, por tu santo nombre. Amén. Antes de los versículos, hablemos de lo que sucede. La guerra espiritual no es un cuento antiguo ni una película de Hollywood. Está ocurriendo aquí, ahora, en vuestros hogares, familias, corazones. ¿Lo habéis sentido? Esos momentos de tensión sin motivo, miedo que os agarra en la noche, oraciones que parecen chocar contra un muro. Efesios 6, verso 12 lo dice claramente. No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. En los lugares celestiales, el Papa León XIV llamó a esto un despertador divino. La verdadera lucha no es con vuestros cónyuges, hijos o dificultades, es contra fuerzas espirituales que buscan robar vuestra paz, gozo, fe. Pero aquí está la verdad gloriosa. Dios no os ha dejado indefensos, os ha dado armas más fuertes que cualquier cosa que el enemigo lance. Estos 11 versículos, seleccionados por el Papa León XIV, son vuestro arsenal espiritual, diseñados para expulsar la oscuridad, reclamar la victoria. Caminemos por cada uno, desglosemos su poder, veamos cómo proteger vuestros hogares, hacerlos santuarios donde brilla la luz de Dios. Si confiáis en la sabiduría del Papa León XIV, proclamad en vuestros corazones: quiero proteger mi hogar. Este mensaje es vital. Cada momento que dejáis influencias oscuras en vuestros hogares es un momento de exposición a fuerzas que podrían minar vuestra paz, prosperidad, bienestar espiritual. Preparaos, esto cambiará todo. El primer versículo es un relámpago celestial que infunde temor en todo demonio. Hechos 4, verso 12 declara: no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual debamos ser salvos. El Papa León XIV llama esto el arma suprema. El nombre de Jesús no es solo un nombre, es la autoridad máxima que hace temblar al infierno. Recuerda a todo espíritu maligno su derrota en la cruz. Este versículo es poderoso porque proclama el poder inigualable de Cristo.
Cuando pronunciáis el nombre de Jesús con fe, no decís una palabra, desatáis la fuerza divina, que expulsó demonios, sanó enfermos, resucitó muertos. En los evangelios es como alzar un estandarte, que dice: este es territorio de Dios, no eres bienvenido aquí. Permitidme compartir una historia. En una visita a una iglesia en Jerusalén, el Papa León XIV conoció a Rivka, una abuela de 62 años, atormentada por noches sin dormir. Describió una presencia opresiva en su dormitorio, como un peso invisible. Guiada por esta enseñanza, Rivka comenzó a orar cada noche: en el nombre de Jesús, todo espíritu maligno debe dejar mi hogar. En días, la pesadez se disipó, su sueño regresó, su hogar se sintió un refugio. Dijo a su familia: fue como si Dios entró a mi cuarto y expulsó la oscuridad. Usa de este versículo así cuando el miedo se cuela, ansiedad por el futuro, inquietud en el hogar, pesadillas que os despiertan. Levantaos y declarad con confianza: en el nombre de Jesús. No tienes lugar en este hogar. No lo susurréis, decidlo con firmeza, sabiendo que estáis respaldados por el Rey de Reyes. Probadlo hoy, caminad por vuestra casa. Al volver del trabajo, declarad este versículo en cada cuarto: sala, cocina, dormitorios de los hijos. Imaginadlo como encender una luz en la oscuridad. Las sombras deben huir. El Papa León XIV te enseñaba que no son palabras mágicas, es fe en la victoria de Cristo. Hacedlo un hábito, pronunciad el nombre de Jesús. Cuando sintáis la presencia del enemigo, guardad este versículo en una nota, en el refrigerador o mesita de noche. Usadlo diariamente. Ved cómo transforma la atmósfera, trayendo paz donde había caos. En México, conocí a Juan, que usó este versículo para vencer el miedo nocturno. Su hogar se llenó de calma. Dijo: el nombre de Jesús cambió todo. El segundo versículo es una guía para ganar batallas espirituales. Santiago 4, verso 7 proclama: someteos a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. El Papa León XIV lo llamó un plano divino. Primero, entregáis el corazón a Dios, vuestra voluntad, temores, todo. Luego, resistís al enemigo. La promesa es clara: cuando resistís, el diablo debe huir. Este versículo es poderoso, porque os pone al mando. No sois espectadores, sois guerreros empoderados por la autoridad de Dios. La sumisión da fuerza, la resistencia hace al enemigo correr. Aplicadlo así. Cuando sintáis al enemigo actuar, una ola de miedo, un conflicto sin motivo, una atmósfera pesada, pausad y orad. Confesad cualquier pecado, como amargura o preocupación, que dé pie al enemigo. Luego, pronunciad este versículo: Satanás, te resisto en el nombre de Jesús. Debes huir. Decidlo con audacia, sabiendo que Dios os respalda. El Papa León XIV se enfatizaba que la resistencia no es pasiva, es activa. No esperáis que el enemigo se vaya, le ordenáis partir. Probadlo esta noche. Caminad por vuestra casa, desde la puerta principal hasta la trasera. Declarad este versículo en cada cuarto. Imaginad que empujáis una nube oscura, abriendo paso a la paz de Dios. Si surge tensión en la familia, orad este versículo juntos en la cena, pidiendo a Dios unir vuestros corazones. Guardad este versículo cerca. Anotadlo en el teléfono. Usadlo cuando el enemigo intente perturbar. Es como una llave que cierra la puerta al caos. En Argentina, conocí a Clara, que usó este versículo para calmar conflictos familiares. Su hogar se pacificó. Dijo: resistir al diablo trajo paz. El tercer versículo es un recordatorio audaz del poder invencible en vosotros. 1 Juan 4, verso 4 afirma: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Papa León XIV lo llamó un grito de victoria. Proclama que el Espíritu Santo en vosotros es infinitamente más fuerte que cualquier fuerza demoníaca. Este versículo es un megáfono espiritual. Le dice a Satanás que ya perdió. Es poderoso porque cambia el enfoque de las amenazas del enemigo a la presencia de Dios.
No importa cuán fuerte ruja el diablo, el espíritu en vosotros es mayor. Un hecho que no puede discutir. Usadlo así. Cuando os sintáis abrumados, dudas sobre el futuro, miedo por vuestros hijos, una opresión que no cede, levantaos y declarad: mayor es el espíritu en mí que cualquier cosa contra mí. Hacedlo personal, como hablando al enemigo, pronunciadlo sobre vuestro hogar, sala donde os reunís, dormitorio donde descansáis, lugar de trabajo donde el estrés golpea. El Papa León XIV enseñaba que decirlo en voz alta fortalece la fe. Pone al diablo en aviso. Probadlo al comenzar el día, en la puerta de casa. Orad este versículo, reclamando el poder de Dios sobre cada momento. O usadlo de noche, para un descanso tranquilo, especialmente si habéis tenido noches inquietas. Este versículo es un escudo espiritual. Os protege recordando quién manda. Escribidlo en una tarjeta. Pegadlo en el espejo. Como recordatorio diario, hacedlo parte de la rutina. Ved cómo os llena de confianza, expulsando miedo y oscuridad. En Colombia, conocí a Pedro, que usó este versículo para vencer la ansiedad. Su fe creció, dijo: el espíritu en mí es mi fuerza. El cuarto versículo es vuestra fortaleza divina. Salmos 91, verso 10 asegura: no te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. El Papa León XIV lo describió como una promesa sagrada. Para quienes viven cerca de Dios, no solo es protección, es reclamar vuestro hogar como territorio intocable de Dios. Este versículo es poderoso, porque garantiza: ningún ataque demoníaco, miedo, caos puede atravesar cuando vuestro hogar está bajo el cuidado de Dios. Es como trazar una línea espiritual que el enemigo no cruza. Aplicadlo así. Cuando sintáis disturbios, una inquietud extraña, malas noticias continuas, enfermedad en la familia, caminad por vuestra casa. Declarad este versículo en cada cuarto: ningún mal tocará este lugar. Mi hogar está protegido por Dios. Decidlo con fe, imaginando un escudo de luz rodeando vuestro espacio. El Papa León XIV sugería ungir los marcos de las puertas con aceite, como acto de fe, marcando el hogar como sagrado. No necesitáis algo especial. Tomad aceite de oliva, aplicad un poco en la puerta principal. Orad este versículo. Probadlo este fin de semana. Caminad de cuarto en cuarto, pronunciando esta promesa. En la cocina, dormitorios de los hijos, sala. Si os sentís audaces, oradlo en la cena familiar, reclamando el escudo de Dios sobre cada persona. Este versículo es como cerrar cada puerta espiritual contra el enemigo. Guardadlo cerca, anotadlo en el teléfono. Usadlo cuando sintáis al enemigo intentar entrar. Os ayudará a descansar, sabiendo que vuestro hogar es un refugio bajo la mirada de Dios. En Perú, conocí a Sofía, que usó este versículo para proteger su hogar de la inquietud. La paz regresó. Dijo: Dios guardó mi casa. El quinto versículo es sobre la autoridad que Dios os dio. Lucas 10, verso 19 afirma: os he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Nada os dañará. El Papa León XIV enseñaba que este versículo es vuestra comisión divina. No sois víctimas, sois guerreros con poder para aplastar los planes demoníacos. Es poderoso porque viene de Jesús mismo. Os entrega autoridad sobre cada miedo, mentira, ataque. Es como recibir una insignia espiritual que dice: estoy a cargo, respaldado por Dios. Comparto una historia. En una iglesia en Nazaret, el Papa León XIV conoció a Tamar, una madre de 36 años, cuyo hijo sufría pesadillas. Cada noche despertaba llorando. Asustado por sombras, Tamar comenzó a declarar este versículo sobre su cuarto, en el nombre de Jesús. Tengo autoridad sobre el miedo. Debe irse. En días, su hijo durmió toda la noche. Su miedo se cambió por paz. Su hogar se sintió tranquilo. Aplicadlo así cuando enfrentéis disturbios, pesadillas, tensión, confusión, sensación de temor. Manteneos firmes. Decid:
Tengo autoridad sobre ti. En el nombre de Jesús, sal. Pronunciadlo sobre vuestro hogar. Hijos, vida, como ejecutando la ley de Dios. El Papa León XIV te decía usarlo diariamente, como un guardia en su puesto. Probadlo esta noche. Caminad por la casa, declarando este versículo en cada cuarto, desde la puerta principal hasta el patio trasero. Imaginad que aplastáis toda influencia del enemigo si enfrentáis problemas específicos, como ansiedad o conflictos familiares. Orad este versículo sobre esas situaciones, nombrándolas directamente. Guardadlo cerca. Escribidlo en una nota para el escritorio. Usadlo cuando el enemigo os presione. Es un recordatorio que no solo lucháis, ganáis con la autoridad de Jesús. En Chile, conocí a Miguel, que usó este versículo para vencer el temor laboral. Su confianza creció, dijo: la autoridad de Cristo me liberó. El 6º versículo os da poder para controlar la atmósfera espiritual. Mateo 18, verso 18 proclama: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El Papa León XIV lo llamó una ley espiritual. Vuestras palabras pueden atar fuerzas demoníacas, desatar las bendiciones de Dios. Este versículo es increíble, porque os pone a cargo de lo que pasa en vuestro hogar. Decidís, la oscuridad se ata, la paz de Dios se desata. Es como tener un control remoto divino para el entorno espiritual. Usadlo así. Caminad por la casa. Declarad: ato todo espíritu impuro, miedo, división, opresión, desato la paz, gozo, amor del Espíritu Santo. En este lugar, decidlo con autoridad, como emitiendo un decreto celestial. Nombrad problemas específicos. Si hay discusiones, atad la división. Si hay miedo, desatad el valor. El Papa León XIV enseñaba que vuestra voz es la clave. No lo penséis, habladlo. Probadlo esta noche, parados en el centro de la casa, tal vez la sala. Orad este versículo, nombrando lo que perturba la paz. Si queréis profundizar, oradlo en la cena familiar, pidiendo a Dios atar el caos, desatar la unidad. Hacedlo en el coche o trabajo, reclamando el orden de Dios donde estéis. Guardad este versículo, anotadlo en la aplicación de notas. Usadlo cuando sintáis al enemigo moverse. Es como un interruptor que apaga la oscuridad, enciende la luz del cielo. En Brasil, conocí a Ana, que usó este versículo para restaurar la paz familiar. Su hogar se transformó, dijo: atar y desatar trajo orden. El 7º versículo es la garantía de victoria. Isaías 54, verso 17 declara: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Toda lengua que se levante contra ti, en juicio, la condenarás. El Papa León XIV decía: es un campo de fuerza divino. Asegura que cada ataque, enfermedad, miedo, división, fracasará contra la protección de Dios. Este versículo es poderoso, porque promete el triunfo. No importa lo que el enemigo lance, no puede vencer. Es como Dios mismo vigilando, diciendo: no en mi guardia, usadlo así, cuando estéis bajo ataque. Una temporada difícil, malas noticias, tensión familiar. Personalizad este versículo. Ninguna arma contra mí, o mi familia, prosperará. Estamos cubiertos por Dios. Decidlo con confianza, como cerrando los planes del enemigo. El Papa León XIV sugería declararlo diariamente, como alzar una bandera de victoria. Sobre el hogar, probadlo por la mañana. Decidlo al prepararos, reclamando la protección de Dios sobre el día. O por la noche, sobre la familia mientras duerme, imaginando un escudo alrededor de cada persona, si enfrentáis desafíos específicos como estrés financiero o problemas de salud. Pronunciad este versículo, condenando las mentiras del enemigo. Guardadlo cerca. Escribidlo en una tarjeta para la cartera. Usadlo cuando sintáis la presión del enemigo. Es un recordatorio que no solo sobrevivís, prosperáis porque Dios os cubre. En Portugal, conocí a Luis,
que usó este versículo para vencer una crisis. Su hogar se estabilizó. Dijo, ninguna arma prosperó. El 8º versículo es sobre el arma suprema, la palabra de Dios. Hebreos 4, verso 12 afirma, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta dividir alma y espíritu, coyunturas y médulas. El Papa León XIII enseñaba que la Escritura es una espada que corta mentiras, tentaciones, planes demoníacos, como Jesús la usó contra Satanás en el desierto. Este versículo es poderoso, porque muestra que la Biblia no es un libro. Está viva, lista para luchar por vosotros. Cuando la empuñáis, es como tener una hoja divina que nunca se embota. Aplicadlo así. Cuando el enemigo ataque con mentiras, duda que susurra, no eres suficiente, miedo que dice, las cosas no mejorarán. Citad este versículo en voz alta, la palabra de Dios está viva, dice que soy más que vencedor. Seguid con otras escrituras, como Salmos 23, o Romanos 8, verso 28. El Papa León XIV urgía memorizar versículos clave, para estar siempre armados, como un soldado con arma cargada. Probadlo hoy, elegid un versículo favorito, pronunciadlo en la casa, tal vez en la cocina, mientras preparáis café, si pensamientos negativos se cuelan. Declarad este versículo, imaginando la verdad de Dios cortando las mentiras. Hacedlo un hábito familiar. Leed un versículo en la cena. Hablad de su poder. Guardad una lista de escrituras favoritas en el teléfono o mesita de noche. Usadlas cuando el enemigo os moleste. Este versículo convierte la Biblia en un arma que el enemigo no bloquea. En España, conocí a Marta, que usó este versículo para cortar la duda. Su fe se fortaleció, dijo, la palabra es mi espada. El 9º versículo enfrenta el truco favorito del enemigo, el miedo. 2 Timoteo 1, verso 7 afirma, Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. El Papa León XII decía, este versículo es un reflector. Expone al miedo como un espíritu demoníaco, que no viene de Dios. Podéis rechazarlo, reclamar la fuerza. Amor, claridad de Dios. Es un cambio radical, porque voltea el miedo, lo convierte en una oportunidad para pararos en la verdad de Dios. No se trata de ignorar el miedo, sino de superarlo con verdad. Usadlo así, cuando el miedo golpee, ansiedad por el mañana, una situación alarmante con los hijos, un temor vago, declarad, miedo. No eres de Dios, reclamo poder, amor, dominio propio. Decidlo como cerrando una puerta, en la cara del enemigo. El Papa León XIV enseñaba que decirlo en voz alta fortalece la fe, expulsa el miedo. Probadlo esta noche. Orad este versículo sobre el dormitorio, antes de dormir, pidiendo a Dios llenaros de paz. Si vuestros hijos tienen miedo, sentaos con ellos. Oradlo juntos, ayudándoles a reclamar la fuerza de Dios. Usadlo en un momento estresante, como un día difícil en el trabajo, para reenfocar la mente. Guardad este versículo cerca. Pegadlo en el espejo del baño. Decidlo cuando el miedo intente colarse. Es como cerrar el corazón y ahogar al enemigo, dejando espacio solo para la verdad de Dios. En México, conocí a Pablo, que usó este versículo para vencer el pánico. Su paz se restauró. Dijo, el Espíritu me dio valentía. El 10º versículo es sobre el poder imbatible del amor. 1 Juan 4, verso 18 proclama, el amor perfecto echa fuera el temor. El Papa León XIV enseñaba que el amor de Dios en vosotros es un arma que expulsa todo rastro de miedo demoníaco, llena el hogar con una paz que nada puede quebrar. Este versículo es poderoso, porque muestra que el amor no es solo un sentimiento cálido, es una fuerza divina que la oscuridad no soporta. Cuando os apoyáis en el amor de Dios, el miedo no tiene dónde esconderse. Aplicadlo así. Cuando el miedo os agarre, preocupación por la familia, inquietud, temor al fracaso, orad de este versículo. El amor perfecto de Dios echa fuera todo temor en este hogar.
Id más allá actuando en amor. Perdonad a quien os hirió. Ayudad a un vecino. Orad por alguien necesitado. El Papa León XIV decía, estas acciones amplifican el poder del versículo, como echar combustible al fuego. Probadlo esta semana. Orad este versículo en la cena familiar. Luego haced algo amable, como llamar a un amigo para animarlo, o usadlo cuando el miedo se cuele, pidiéndole a Dios llenar cada rincón del corazón con su amor. Hacedlo una práctica diaria. Antes de empezar el día, orad este versículo. Pedid a Dios ayudaros a mostrar amor. En cada interacción, guardadlo. Escribidlo en un diario. Usadlo para inundar el hogar de luz, sin espacio para el enemigo. En Colombia, conocí a Rosa, que usó este versículo para superar el temor. Su hogar se llenó de amor. Dijo, el amor de Dios venció. El 11º versículo es sobre el poder de vuestra historia. Apocalipsis 12, verso 11 declara, vencieron por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. El Papa León XII decía, este versículo combina el sacrificio de Cristo con vuestro testimonio de fe para derrotar al enemigo. Es increíble porque convierte vuestras experiencias, cada vez que Dios os ha sostenido, en un arma que recuerda a Satanás, que ya perdió. Vuestra historia no es solo vuestra, es un grito de victoria que sacude el reino espiritual. Usadlo así, compartid vuestras victorias, grandes o pequeñas, declarad este versículo. Por la sangre de Jesús y mi testimonio, triunfo sobre el enemigo. Decidlo con audacia, como clavando una estaca. El Papa León XIV urgía compartir la fe, para fortaleceros a vosotros y a otros. Probadlo hoy. Compartid una historia del poder de Dios en vuestra comunidad parroquial. Luego orad este versículo. Durante la oración, agradeced a Dios por avances pasados, paz en el hogar, respuesta a una súplica. Declarad este versículo. Hacedlo un hábito familiar. En la cena, que todos compartan un momento donde Dios actuó. Orad este versículo juntos. Llevad un registro de vuestros testimonios en un cuaderno. Revisadlos cuando el enemigo intente desanimaros. Este versículo es como plantar una bandera de triunfo en el hogar, recordando al diablo que no tiene poder. En Perú, conocí a Diego, que compartió su testimonio de superar la opresión. Inspiró a su familia. Dijo, mi historia venció al enemigo. Estos 11 versículos son una caja de herramientas espiritual, con todo lo necesario para expulsar al enemigo, mantener el hogar lleno de la paz de Dios. Pero son poderosos solo si los usáis. No compraríais una linterna para dejarla en la caja durante un apagón, ¿verdad? Lo mismo aquí. Estos versículos son vuestra luz, armas, escudo. Debéis tomarlos y ponerlos en acción. Comenzad pronunciándolos en voz alta, con fe, como enfrentando al enemigo mismo. Por ejemplo, cuando el miedo intente entrar, no penséis en 2 Timoteo 1, verso 7. Decidlo, Dios me dio poder, amor, dominio propio, no temor. Caminad por la casa, desde la puerta principal hasta la trasera. Declarad estos versículos en cada cuarto. Sala donde veis televisión, cocina donde cocináis, dormitorios de los hijos. Cubrid todo. Vuestra voz lleva autoridad. Usadla. El Papa León XIV decía, pronunciar la Escritura es emitir un mandato divino, que el enemigo no ignora. Revisad vuestro hogar. Asegurad que sea un lugar donde la luz de Dios brille. Si hay objetos que no pertenecen, como cartas de tarot, objetos ligados a negatividad, deshaceos de ellos. Tomad aceite de oliva. Aplicad un poco en los marcos de las puertas. Orad estos versículos mientras ungís. Es como marcar el espacio como territorio de Dios. Si no tenéis aceite, no os preocupéis. Orad con fe. El punto es dedicar el hogar a Dios, haciéndolo zona prohibida para el enemigo. Memorizar estos versículos cambia todo. Elegid favoritos, los que más os impacten. Aprendedlos de memoria. Es como tener una espada lista para blandirla cuando el enemigo aparezca. No necesitáis memorizar los 11 de golpe.
Comenzad con 1 o 2, como Lucas 10, verso 19 sobre autoridad. Añadid más con el tiempo. Guardadlos en el teléfono. Pegadlos en el refrigerador. Escribidlos en un diario. Así, cuando el miedo, duda, tensión golpeen, estáis armados y listos. Cread un espacio de oración en el hogar. Toca. No necesita ser lujoso. Un rincón tranquilo con una vela, Biblia, cruz. Usad este lugar para orar estos versículos diariamente, pidiendo a Dios llenar el hogar con su presencia. Encéndete una vela mientras oráis. Salmos 91, verso 10. Reclamando protección sobre la familia. Este espacio es un ancla espiritual, donde conectáis con Dios. Recargáis la fe. No guardéis esto para vosotros. Compartid lo que aprendéis. Contad a familia, amigos, comunidad parroquial. Cómo estos versículos cambian vuestra vida. Proclamad: estoy en la victoria de Cristo, para inspirar a otros. Vuestra historia importa. Cada vez que la compartís, empuñáis la espada de Apocalipsis 12, verso 11. Recordando al enemigo su derrota, habladlo en la cena. Enviad un mensaje a un amigo. Compartid en la parroquia. No solo os ayudáis, ilumináis el camino para otros. La belleza de estos versículos es que no son una solución única, son un estilo de vida. Usadlos cada día, en los grandes momentos y los pequeños. Cuando estéis estresados en el trabajo, orad Isaías 54, verso 17, para cerrar los ataques del enemigo. Cuando vuestros hijos estén ansiosos, declarad 2 de Timoteo 1, verso 7 sobre ellos. Cuando el hogar se sienta pesado, desatad la paz con Mateo 18, verso 18. Seguid, orad, hablad. No solo lucháis una batalla, construís un legado de fe, que bendecirá a vuestra familia por generaciones. Estos 11 versículos son un salvavidas espiritual. El enemigo los odia, porque proclaman la victoria de Cristo y vuestra autoridad. No dejéis otro día bajo el peso de la opresión. Comenzad hoy. Caminad por la casa. Declarad estas escrituras. Ungid las puertas. Orad por la familia. Reclamad el espacio para Dios. Vedlo movers. Como Josué 24, verso 15 proclama: yo y mi casa serviremos al Señor. Proclamad en vuestros corazones: protegeré mi hogar con la palabra de Dios. Compartid vuestra historia para alentar a otros. Uníos a nuestra comunidad global de creyentes. Pasad este mensaje a quien lo necesite. La sabiduría del Papa León XIV es un don divino que os llama a vivir en victoria. Actuad ahora, ved la paz y poder de Dios. Transformar vuestro hogar en un santuario de luz y amor. Tenéis esto. Dios os respalda. Hagámoslo juntos. Amén.